Desconocido a través de netchannel.tv y obviamente aquí en Lalo de Radio, La Diferencia en la Radio, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde vamos a estar aquí en sintonía con la frecuencia de Sin Miedo a lo Desconocido. Ya saben, hablando de fenómenos sobrenaturales, extraterrestres y todo lo que es el fenómeno sobrenatural. Pero bueno, vámonos tendidos ya con nuestro invitado del día de hoy, que estamos ahorita hablando tras bambalinas, mi buen Leobardo. ¿Qué será? ¿2 años de no vernos? Sí, más o menos de aquella mesa de análisis, ¿no? Que tuvimos con Joel Roa. Joel Roa, el ingeniero Rueda, Secua, no estuvo Secua, no, Rueda, el ingeniero Rueda, Francisco Osuna, que aquí el señor lo conoce. ¿Quién más estuvo? Obviamente estuvo Héctor Armenta, o estuvo moderando por ahí Joel Roa. Fue muy ameno, eran unas 5 horas más o menos. Fue amplio, 6 horas la mesa de análisis, pero sí fue muy agradable estar compartiendo todos estos temas, ¿no? Y finalizamos con un café, platicando todavía, porque siempre estos temas nos apasionan a todos los que andamos en esto. Y termina el programa y seguimos y llegamos a nuestras casas, nos conectamos y seguimos hablando del tema, ¿no? Entonces somos gente que nos apasiona mucho esto, que nos gusta, que lo disfrutamos. Y pues por ejemplo aquí tenemos a Leobardo de la Peña, que es de los pocos que realmente es investigador de campo, porque la mayoría, y digo, pues la mayoría somos investigadores bibliográficos. Hemos hecho, sí, algunas investigaciones de campo, pero no como Leobardo de la Peña, que pues te pasas en varios estados, Leobardo. ¿Ya cuánto tiempo? A ver, para que la gente que ya ahorita nos está viendo a través de Facebook Live, el señor Cristian Ugalde, por ahí también saludos, ¿qué pasó? Chiflón, ¿quién es? Al ser de Green. Bueno, un saludo también, ¿qué pasó? También a Miguel Aceves, que voces de Fantasmales. Tú hace 8 días nos viene a hablar de psicofonías y unas psicofonías increíbles. Muchas gracias, Miguel Aceves, ahorita te envío el programa. ¿Cuántos años, Leobardo, ya de investigación? ¿Y por qué se te ocurre a ti empezar a investigar esto? Bueno, son 26 años ya de investigación propia. Yo empecé como esa nueva generación de gente que fue motivada por aquellos debates de Nino Canún, los maratónicos debates creados por don Luis Ramírez Reyes, que es un gran amigo, y desde ahí empieza mi inquietud, ¿no? Bueno, obviamente tuve más experiencias de niño, con avistamientos, con mi familia como testigo, y obviamente mi primer avistamiento fue en el Valle Sagrado de Tepoztlán, ¿no? Ahí es donde vi un objeto volador no identificado, que para mí es prácticamente un lugar donde fue mi bautizo de fuego con este tema. Y de ahí a la fecha, con 1991, 26 años como investigador, me adhiero a los grupos de contacto que se formaron en el Perú con Sixto Paz Wells, que también es un gran amigo, un gran hermano. Y pues de ahí me adhiero a los grupos de contacto aquí en México, empiezo a buscar mucha de esta información hace 10 años y comienzo a participar en los grupos de contacto y comienzo a vivir mi experiencia de contacto extraterrestre. Son varias experiencias que yo catalogo como extraordinarias, que fueron verificadas de alguna forma, y bueno, pues con el tiempo, con la investigación, no me quedé solamente en mi propio testimonio. Me parece que este tema del contactismo, el tema ovni extraterrestre, merece ya en la actualidad verse con otros ojos. Ya llevamos décadas viendo exactamente el mismo tratado. Me parece que desde don Pedro Ferriz Santa Cruz, él mismo decía que el fenómeno no había cambiado en muchísimos años. Entra la era ovni en 1991, sí se crean muchos debates, se crea también un nuevo auge para entrevistar a esta nueva generación de contactados, ¿no? En México también, quien nos recuerda también el caso de Carlos Díaz, por ejemplo, muchos otros casos. Ahora yo me empecé a cuestionar mi propia experiencia de contacto para poder corroborarla, porque si bien estas entidades que yo asumo tener contacto también, bajo un programa de contacto también, pues me parece que debemos de discernir, de poder de alguna forma poder cambiar todo este esquema, y si realmente todo esto lo que nos están diciendo tiene un propósito, pues vamos a investigar cuál es ese propósito. Y si algo también me incluyó dentro de la investigación es también pasar una faceta de investigador,
contactado, que no me gusta el término contactado, me gusta más el testigo de la experiencia de contacto extraterrestre, y volverme explorador, porque si algo tiene este contacto que me apasiona, pues es investigar la historia. Y no solo he tenido contacto con seres extraterrestres, seres intraterrestres, sino también con guardianes de tradición. Entonces el enfoque que le damos a este tema ya es totalmente distinto a lo que conocemos actualmente. Ahorita que tú dices guardianes de la tradición, sin duda hay un contacto, no sé si estarás de acuerdo, muy íntimo entre nuestro pasado y la fenomenología ovni. Si vemos muchos códices, que desafortunadamente la mayoría andan en otros países, si nos damos cuenta de esos códices y leemos algunas cosas, lo damos de por hecho de que ahí se interpretan muchas conclusiones, muchas cosas íntimamente relacionadas al fenómeno ovni. Aquí hay algo bien importante y es a lo que yo me enfoco dentro de la investigación y la exploración. Si bien tenemos que analizar la historia, me parece que ahora, en estos tiempos, aquí hay algo sumamente muy importante. Lo que son las instituciones oficiales no creen en el contacto extraterrestre. O no nos quieren hacer creer. O no nos quieren hacer creer, o no nos quieren hacer validar lo que ya ha existido durante miles de años. O sea, podemos entender que hay pinturas rupestres, hay petrograbados, hay muchas evidencias de que hubo esa convivencia de seres provenientes del cosmos con los seres humanos. Los tenemos en el Uzbekistán, allá en Rusia, los tenemos en Tassili, en África, los tenemos en Egipto, por ejemplo, lo tenemos en algunas, no interpretaciones, pero sí en algunas traducciones del Chilam Balam de Chumayel, ¿no? En donde habla del retorno de los hijos de las estrellas. También habla de gigantes provenientes del cielo. Hay algunos otros investigadores que han decodificado, han sugerido que también hablan de estos famosos gigantes provenientes del cielo, ¿no? De hecho, hay una tradición maya quiché que habla precisamente de que sus antepasados habían llegado a la tierra o a su mundo a través de una gran cola de serpiente o una caña hueca. Entonces eso nos asemeja los posibles ovnis que se pueden ya registrar por todo el mundo, pero también es curioso, yo encontré en Ciudad Universitaria, aquí en la ciudad pues estudiantil, ¿no? En la UNAM, una pintura que ustedes la pueden encontrar muy cerca de Rectoría, donde hay una serpiente como si fuese una barca y están los grandes avatares. Entonces, lo que menciono, si la historia o los arqueólogos, los propios artistas ya están tomando este tipo de argumentos, me parece que la historia va a cambiar, ¿no? Yo me he dado cuenta dentro de estas investigaciones, incluso porque hice una expedición al Amazonas por invitación de estos seres, al mítico Paititi. Podemos encontrar que muchos de los arqueólogos, antropólogos, están tomando los mitos y leyendas ya como una realidad. Es decir, lo que antes decían que era una leyenda, ahora la están investigando y hay hechos que lo están demostrando. Hace algunos años, casi al final de lo que era el 2011, y ya se avecinaba este famoso año tan controvertido y tan mal manejado que fue el 2012, se hablaba de Ciudad Blanca, la ciudad perdida de los mayas, de los incas, y que hablaba de un mundo subterráneo que tenía que ver con seres extraterrestres. Eso era una mera leyenda. Pues se dieron cuenta los arqueólogos que utilizando estas máquinas de ecografía que se utilizan para ver el subsuelo de algunos planetas, de la Luna, por ejemplo, que se utilizó para la guerra, ¿no? Por ejemplo, ahora se está utilizando para la arqueología, y se dieron cuenta que existen guías o túneles subterráneos que conectan a esa ciudad perdida de Honduras. Y entonces dijeron oficialmente ante la presidencia de Honduras que Ciudad Blanca existe. Hace muchos años también decían que Paititi, el lugar del dorado, que el lugar que buscaban tanto los españoles en busca de ese oro, el mítico dorado, no existía, que es un mito y una leyenda. Hoy sabemos perfectamente que esa leyenda es cierta. ¿Y hemos estado ahí? Varios arqueólogos buzos han encontrado en el fondo del Titicaca, han encontrado vestigios, por ejemplo, del dorado. Incluso por ahí recuerdo que en un libro llamado Los grandes misterios del mundo, que sacó selecciones del River Dix,
Viene justamente una fotografía, una imagen que está justamente en el Perú, de esta embarcación en donde se ve a uno de los jerarcas peruanos totalmente hecho de oro, bañado de oro. Digo, se tomaba antes como una simple leyenda, como otras más, pero como tú mencionas, ¿no? En la actualidad, poco a poco todas esas leyendas se están convirtiendo en realidad. ¿Por qué? Porque se les está dando ya mayor sustentabilidad con las investigaciones que se han hecho, investigaciones serias. Investigaciones que intentamos que se puedan sustentar para que se transformen en series, ¿no? Te podría decir que algunas investigaciones que pueden sonar como muy descabelladas, como muy de ciencia ficción, que hablan también de esos sobrevivientes de la Atlántida, que nosotros sabemos que muchos de esos sobrevivientes fueron sacerdotes, ¿no? De estos continentes perdidos, y que cuando vino este gran diluvio universal, muchos de ellos se fueron a las grandes montañas, emigraron a las grandes cavernas para guardar la real historia de la humanidad. Entonces es un poquito lo que estamos haciendo a nivel grupal. Yo estoy haciendo este trabajo en México, y a lo que quiero llegar es que mucha de esta información se corrobora o se puede comparar, ¿no? Allá en Bolivia, en la frontera con Perú, existe un caso que yo he investigado y que también se encuentra aquí en México. Es una de estas puertas llamadas interdimensionales, el portal de Amarumuru, ¿no? Que es una gran peña con una puerta grabada en una gran roca, ¿no? En donde se asume que quien puede acceder de corazón y a través de ciertas condiciones puede atravesar ese muro, ya sea física o de alguna forma etérica o espiritualmente. Pues hay analogías. También en México hay muchas puertas interdimensionales en el mundo, pero aquí en México descubrí una gracias a la gente de Rescate Agreste de los volcanes, ¿no? Porque ahí se surgió toda una historia, una serie de sincronías que tienen que ver con mi contacto, pero se empalmó gracias a las amistades que tengo con el Rescate Agreste de allá del Iztaccíhuatl, y me llevaron a conocer una cueva que ya me habían dicho años antes estos seres extraterrestres que en esa zona íbamos a conocer una de estas portales interdimensionales, y es exactamente la misma función. Hay una puerta grabada en esta cueva que le llaman la cueva del diablo, pero en realidad la gente que nos llevó le dicen que es la cueva la puerta del sol, porque existe un petrograbado con una puerta, tiene un círculo arriba, un círculo abajo, o sea, es como esta parte de la conexión del cielo con la tierra o el inframundo. Tiene dos aberturas para meter las manos, y se asume que pues este testigo, que fue el presidente del Rescate Agreste, o sea, ya no estamos hablando de contactados, estamos hablando de gente que está viviendo sus propias experiencias y que no viven el contactismo, pero tienen este tipo de testimonios, que vio seres vestidos de blanco meterse a la cueva, hacer un ritual, desaparecer y regresar. Tiene muchas características muy místicas este lugar. Fui a ese lugar por invitación, se dio una experiencia, tenemos las fotografías, para que no suene a un monólogo, a una experiencia solamente de anécdota, pero están las fotografías, ustedes las pueden ver en mi portal de Facebook, que es Leobardo Peña-OVNIS Conciencia, y también las viejas leyendas de los aymaras, de allá de esta puerta que yo llamo Amarumuru, o que se llama Amarumuru, dan todas las condiciones de contacto, las cuales se reflejaron en esta experiencia del Iztaccíhuatl que viví, ¿no? Pues bueno, si se quedaron ustedes picados, nosotros también vamos a regresar ahorita con Leobardo de la Peña. Estamos en vivo, sin miedo a lo desconocido, desde Galo de la Diferencia en la radio. Por aquí. Ya estamos de regreso aquí en su programa Sin Miedo a lo Desconocido, ya saben, a través de Galo de La Diferencia en la radio. Saludos a Mónica Carpinteiro y a Héctor Fuentes Reyes, que nos está viendo. Saludos. ¿Qué más? Nos mandan saludos, más saludos. También por ahí Verónica quedó de venir, no vino, pero bueno, ya la conozco como es, no me queda raro. Sin Miedo a lo Desconocido, estamos platicando con el señor Leobardo Peña, investigador del fenómeno OVNI, paranormal. Y ahorita, fuera de aquí del aire, nos estaba platicando cosas muy interesantes acerca de tus experiencias que has tenido en el Iztaccíhuatl y en el Popocatépetl, Leobardo, con toda esta gente de tradición, que tú va bien porque es muy difícil que esa gente de pronto te suelte información
en tanto no te ganes su confianza de ellos, pues nomás no suelta prenda, ¿eh? Sí, mira, exactamente una de las experiencias que dentro de la investigación y del contactismo que nos han referido estos seres, es que nosotros de alguna forma tenemos que investigar esta parte de la historia, porque realmente yo entiendo que este programa de contacto al cual yo pertenezco tiene una línea de investigación antropológica, arqueológica, porque precisamente se ha dicho hasta el cansancio en muchas ocasiones que nosotros somos parte de un experimento genético, que ya se ha hablado mucho, que somos parte de un experimento sociológico, que somos parte de un experimento de alguna forma místico también, y eso también lo podemos ir pues enlazando en muchos aspectos. ¿En dónde se encuentra mucho este hilo conductor con lo que yo trabajo mucho también, que son los guardianes de la tradición? Es que yo contaba hace un rato la experiencia de Cuetzalan, Puebla, ¿no? En Cuetzalan, Puebla, que en el año 2004 se quedaron atrapados espeleólogos británicos, que después supimos a través de las noticias que no eran espeleólogos, eran el servicio secreto británico. Esto tiene una analogía con algunos otros casos dentro de esas expediciones al mundo intraterrestre que tienen que ver con el contacto extraterrestre. Pues ya, ¿cuál es esta analogía? La famosa cueva de los Tallos, descubierta en 1969 por el investigador Juan Morix, un húngaro nacionalizado argentino, que él encontró en estas cuevas allá en el Ecuador grandes galerías, grandes archivos metálicos. Entonces, estos seres nos habían referido que existen muchos archivos metálicos de estas planchas metálicas a través de todo el mundo. Yo he tenido en cuenta que dentro de las investigaciones de muchas personas, pues se han indagado en muchas partes del mundo, en Monte Shasta, en Perú, en Egipto, en Inglaterra, pero yo siempre me he preguntado, ¿y cuánto despertaría también ese recuerdo en nuestro país? Cuando también hay un legado cósmico, hay todo un plan cósmico aquí en nuestro propio país, y bueno, ante este tipo de contacto que venimos teniendo, nos han explicado que hay una analogía, ¿no? Porque es curioso que después de estos descubrimientos que tuvo Juan Morix en 1969, pues ya en 1976, ¿no? Pues Neil Armstrong, pues se encargó de llevar una expedición a la Cueva de los Tallos, en donde sacaron muchas informaciones, sacaron varios vestigios, y que es lo mismo que sucedió en Cuetzalan, Puebla. Aquí estos seres, bajo este tipo de experiencia, nos dijeron que teníamos que encontrar a guardianes de tradición que nos iban a dar el acceso, que íbamos a tener la corroboración. Yo tuve un avistamiento programado, lo tengo en fotografía. No es un avistamiento programado para periodistas, es un avistamiento programado para la investigación. Porque yo refiero que para investigar es muy fácil, pero también al mismo tiempo es demasiado peligroso. Cuando uno se vuelve ya a la expedición, se vuelve muy peligroso. Y si realmente no tenemos una invitación previa a estos lugares, pues realmente estaríamos arriesgando la vida. Entonces se dio el caso que en el 2014, pues bajo esta invitación, yo fui a buscar a los guardianes de tradición de Cuetzalan, Puebla. Pues hubo gente que hizo ese puente, localicé a un abuelo de tradición totonaca, y a él le conté la realidad, porque él me escaneó. Él me preguntó por qué, si en este lugar que está sellado por las autoridades, porque hubo un escándalo, pues ¿por qué quieres entrar? ¿Por qué quieren entrar? Y yo le dije la verdad, y él me dijo que sí. Incluso íbamos a pedir permiso a las autoridades, al gobierno, pero él me dijo que pues en realidad quienes tenían esa autoridad son los pueblos originarios, y fuimos acompañados por el dueño de la finca, quien nos dio ese acceso para investigar y hacer los primeros acercamientos a este lugar. Y hubo naves que están también fotografiadas, que están bajo ese análisis, bajo estos filtros que se deben de realizar para poder tener una noción de que lo que estamos haciendo tiene una dirección. Muy bien, ¿y esa dirección a dónde, o más bien a dónde te han llevado todas esas direcciones? En tu ir y venir, los lugares han sido muy distantes el uno del otro,
¿O te has concentrado en un lugar en específico en donde digas, pues creo que la mayoría de las evidencias aquí las tengo? Pues mira, yo estoy por hacer ya un libro, ¿no?, que tiene que ver con el Iztaccíhuatl, con lo que llamaríamos el rol cósmico de México, que involucra el Iztaccíhuatl, que involucra Tepoztlán, que involucra la cueva de Cuetzalan y el Valle de las Siete Luminarias, por ejemplo, en Guanajuato, que sabemos todos este lugar que tiene 7 cráteres aquí en la ciudad de Guanajuato, en México, que refleja la constelación de la Osa Mayor, que extrañamente, ¿no?, y donde se dieron estas verduras gigantes bajo el contactado y pues difusor de todo este tema de las verduras gigantes, don Óscar Arredondo y Carmelo García, ¿no?, también, porque no debemos olvidar que también él fue contactado. Y bueno, todo eso me ha llevado a tener una certeza, primeramente a tener una certeza, que lo que nos están diciendo es real, que estamos pudiendo sustentar, documentando estos dichos, estos hechos, incluso a qué nos lleva a indagar en estas cuestiones de conciencia, porque si bien yo creo que tú estarás muy de acuerdo conmigo, mucha gente, a los testigos de contacto siempre nos cuestionan de que no tenemos una evidencia, de que no tenemos un objeto, que no tenemos o que presentamos una fotografía o les traemos al extraterrestre. Pero me parece que estamos en tiempos de cambiar ese paradigma, ese modelo de pensamiento, porque yo siento, y muy respetable por todas las opiniones, que de qué nos serviría tener a un extraterrestre, de qué nos serviría tener un objeto que proviene de otro planeta, si realmente todavía somos personas que, si se ha recuperado esta información a través de estos estrellamientos de naves, recuperación de tecnología, y no hemos sabido utilizar esa tecnología en pos de ese servicio por la humanidad. Entonces, ¿para qué queremos tener ese contacto físico o de alguna forma un objeto si no cambiamos nuestra mente primero? Me parece que los protocolos de contacto, que es algo que también menciono mucho, todo tiene un inicio, una continuidad, una maduración también en la conciencia del ser humano, y entonces sabremos convivir y sabremos el por qué están aquí. Hay algunos aspectos que sí son nocivos de algunos seres extraterrestres, pero la mayor parte lo que quiere, y eso lo hemos podido constatar bajo las cuestiones científicas, ciencia, que lo que quieren es, de alguna forma, analizar al ser humano en base a su experiencia para hacer un recuerdo de emociones y de ciertas actitudes que ellos han olvidado, ¿no? Y eso lo podemos ver incluso hasta en la propia genética, retomando también estos textos de Zecharia Sitchin, de esta intervención genética extraterrestre, de los famosos Anunnakis, que también se ha vuelto una leyenda urbana, que hay que también tomarlo con otros ojos. Pero ese gran eslabón que nos une con este legado cósmico es nuestra genética, ¿Y por qué digo que la genética? Porque se ha demostrado científicamente que ahora se está creando ADN artificial. Hace poco más de 3 años ya científicos han creado ADN artificial. Se dice que el 3% al 4% de nuestro ADN es lo que nos caracteriza, la parte biológica, y ese 97-96% pues es un gen que aparentemente no tiene una función. Pero si se ha creado este ADN artificial donde se puede grabar multimedia, datos, música, ¿qué es lo que se puede grabar en nuestro ADN? Información cuántica, paquetes de información, que es la experiencia. Y eso tenemos también evidencia. ¿Qué es lo que hacía Masaru Emoto, ¿no?, aquel investigador que le hablaba o emitía vibraciones positivas al agua, los congelaba, hacía cristales, los miraba hacia el microscopio, y sus características de su estructura eran formaciones geométricas muy armoniosas, ¿no? Yo te puedo mostrar una fotografía que es oficial del ISFAM, el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas de México, que hicieron la investigación a la par con Masaru Emoto en una gota de sangre. Cuando congelan esa gota de sangre de una persona que lleva una vida espiritual, de meditación, pues esa gota de sangre en sus cristales forma una cruz. Y eso no le está diciendo un contactado, no le está diciendo Masaru Emoto,
Fue un análisis del Instituto de la Seguridad de las Fuerzas Armadas. Es una fotografía muy inédita que yo la muestro en algunas de las conferencias, por lo menos para sustentar mi dicho, ¿no? Pues así es. Bueno, vamos a seguir todavía más con Leobardo Peña, aquí contactado, investigador del fenómeno, que tiene cosas muy interesantes. Ya vamos casi que la recta final. Ya estamos de regreso aquí en la recta final con Leobardo Peña, que nos está platicando todas estas cosas muy interesantes. Leobardo, por ahí un libro pendiente, un libro tuyo. Sí, está pendiente un libro que primeramente debo de comentar esta anécdota. Cuando empecé yo la experiencia de contacto extraterrestre y que fue evolucionando bajo los grupos de contacto, se dio una invitación por los seres extraterrestres para hacer una de las últimas expediciones, porque se hicieron muchas de los grupos de contacto, una de las últimas expediciones al mítico Paititi, a la selva amazónica, ¿no? Y fuimos a este lugar donde es muy peligroso. Realmente ahí te piden pues la caseta del Parque Nacional del Manu, que firmes una responsiva para que entres bajo tu riesgo, ¿no? Pero como íbamos nosotros bajo esta dirección extraterrestre, de hecho los propios nativos, que se llaman los machiguengas, ellos conocen a los extraterrestres, conocen a estos seres intraterrestres y saben perfectamente a qué vamos, ¿no? Entonces nosotros llegamos a un muro, que le llaman el muro de Pucharo, a hacer una serie de investigaciones y una serie de actividades. Pero todo eso se enlaza también con esta experiencia, porque para viajar, realmente nosotros nos financiamos, nadie nos paga las cosas, ¿no? O sea, un investigador independiente tiene que hacer todo el esfuerzo para pagarse sus propias investigaciones, generar la propia investigación. Entonces, a partir del 2012, que recibo esta invitación, tanto de los grupos de contacto como la propia invitación extraterrestre, pues me convierto en difusor, en conferencista, y creo ya toda una serie de un armado que yo ya tenía como varios años atrás, hablando del rol cósmico de México. Es la misión sagrada de México, que curiosamente yo la titulé El enigma o las claves en la Virgen de Guadalupe, porque es una profecía cumplida que tenía que ver con esos mensajes extraterrestres, que no tiene que ver con nada religioso, y que esa profecía se cumplió, aquí en México. Tengo todos los datos. Se volvió una conferencia para financiar el viaje, después se convirtió en una profecía cumplida, después la titulé ya actualmente como El enigma de Guadalupe. Ya tengo el documental ya hecho en DVD, y ahora pues obviamente pues me parece muy oportuno ya empezar a escribir más datos acerca del rol cósmico de México, cómo se dio esta investigación. Y bueno, en este documental aparecen varios testigos de esta investigación, gente que me aportó mucha información, como Luis Medina, que es un gran amigo de la zona de Tula, de Hidalgo, Sixto Paz Wells, don Antonio Velasco Piña, y muchas otras personas que me fueron asesorando para llegar a esta gran investigación, que fue todo un reto, pero me parece que es uno de los sustentos que pone en la mira a México de esa profecía cumplida. Y es así como nace esta idea de este libro, que primero se convierte en un documental. Y bueno, ahora también hay varios proyectos para hablar de Tepoztlán, porque ahí hay un mundo intraterrestre, hay una liga intercultural, porque ahí hemos encontrado esta liga entre lamas tibetanos, la cultura mexica. De ahí habla también, y de ahí surge esta nueva investigación que hago en Tepoztlán. Hemos entrado a cuevas, se han podido registrar estas entidades de luz, estos seres extraterrestres que se manifiestan de diferentes formas, se han podido fotografiar. Nuevamente los invito a que me vean en la página de Facebook, Leobardo Peña-Ovnis Conciencia. Ahí está el sustentado en fotografías. Y bueno, yo también estoy trabajando en una nueva investigación, que es rescatar el legado de uno de los grandes investigadores peruanos que vino a México a despertar mucho este legado histórico y de este mundo intraterrestre, que fue Daniel Russo, ¿no? Hemos investigado muchas cosas, me he encontrado cosas maravillosas. Hay un video en YouTube que tiene el mismo nombre, Leobardo Peña Ovnis Conciencia, en donde ya en el 2014 estos seres extraterrestres me habían marcado una zona de Amatlán,
en donde yo tenía que encontrar una estupa tibetana, ¿no? Una estupa tibetana es un marcador, una estructura que marca un sitio sagrado, y pues que enmarcaría también un lugar sagrado en Tepoztlán, o en la frontera de Amatlán y Tepoztlán. Ahora bien, para yo poder sustentar que estos dichos son ciertos, pues volvemos constantemente a visitar la zona. Fuimos a adentrarnos en estas cuevas sagradas de Amatlán, saliendo precisamente un gran amigo que me ha ayudado muchísimo, que es uno de los productores de Telemundo, Jesús Becerra, quien debe ya de estar escuchándonos porque sigue estas transmisiones. Pues él me pide que documente todo esto, y entonces me empieza a filmar. Yo señalo nuevamente, me empiezo a contar la experiencia desde el 2014 al 2016, señalo el mismo punto y aparece un objeto volador no identificado, que aparentemente es una nave, precisamente en el lugar donde me estaban marcando investigar para encontrarnos con esos guardianes de Oriente. Entonces parece formidable, pero me parece que todo eso todavía es un empiezo de la investigación, es un sustento, pero todavía en México tiene que dar muchas cosas espirituales, tiene una liga totalmente de contacto extraterrestre, pero vuelvo, que es tan importante no olvidar los protocolos de contacto. Es decir, mucha gente que se empieza a interesar a través del contacto, que los avista, que los puede filmar, los puede fotografiar, después que tienen contacto, que después todo este contacto se puede vivir, se puede llevar a la vida cotidiana, porque si no es un aprendizaje que nos deje un aporte creativo, entonces no tiene sustento para ver con quién estamos contactando. Eso también hay que sustentar con todo lo que vemos en internet y todos los demás contactados que hablan de alguna forma mucho monólogo y que no aportan una evidencia o un sentido a su dirección de cuál es el contacto. Entonces nosotros nos abocamos no solamente a querer dar un sustento de que vamos a mostrar una pieza extraterrestre, sino me parece que es más importante el contacto con nosotros mismos, porque es por eso que nos han sugerido seres extraterrestres que nos contactemos con guardianes de tradición, porque lo que nos va a sacar adelante al planeta no va a ser el contacto directo con ellos, va a ser que nosotros nos respetemos a nosotros mismos para poder salvar a la humanidad, a nosotros mismos, por nosotros mismos, y a volver a regenerar este planeta que lo tenemos tan mal. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un objeto si de alguna forma nos vamos a destruir? O como dice Stephen Hawking, vamos a estar buscando vida inteligente o planetas que puedan ser habitables, porque posiblemente en 100 años tenemos que abandonar el planeta. Entonces, ¿por qué tenemos que abandonar como ratas en barco, ¿no? Creo que lo mejor es hacernos responsables, ser mucho más conscientes, que yo siempre digo que es un tema espiritual, pero resignificando que espiritual es igual a conciencia. Entonces el fenómeno extraterrestre se vuelve un tema de conciencia, por eso es totalmente distinto el objetivo, al menos dentro de mi experiencia, al enlazarlo con las culturas ancestrales, porque uno de los últimos protocolos de contacto ya no es contactar con seres extraterrestres, sino es contactar con sus descendientes, que es lo que decíamos, esta parte del mundo subterráneo, en donde encontraremos estas famosas planchas metálicas, pero tampoco tiene el sentido de encontrar esa arqueología, sino es hacer esa información y de qué nos va a servir en la vida diaria. Si no tiene un sentido en la vida diaria, entonces no tiene sentido contactarnos absolutamente con nada. Un saludo de Verónica Amador y Avis Mendoza. Leonardo, Sí. Yo tengo una pregunta para hacer. Bueno, ya nos platicó, nos compartió muchas cosas muy interesantes, y mi pregunta es, ¿quién es Leonardo Peña y cómo es que nace este importante investigador? Pues como una persona común y corriente, como una persona que tuvo muchas dudas, que tuvo muchos cuestionamientos, que desde muy niño, a los 9 años, tuve mi primera experiencia con un objeto volador no identificado. Yo vivía muy cerca del aeropuerto y mi familia estuvo como testigo de estos avistamientos, como los tiene cualquier persona, y bueno, de ahí surgió pues esas dudas y preguntarme, bueno, ¿sí existen los ovnis? Mis hermanos me acercaban a esta información. De hecho, también gracias a uno de mis hermanos que leía mucha literatura histórica, pues me empecé a enfocar a leer y a ver que dentro de la historia había esos mitos y leyendas, pues de seres que provenían del cosmos, y no era solamente en la cultura mexica, en nuestra propia cultura, sino en la cultura egipcia, en los hopis,
Y qué no decir en la Biblia también, ¿no? Hay muchas evidencias. Entonces, toda esta parte de inquietudes fue lo que me fue despertando. Y poco a poco fui buscando, como había mencionado un poquito, a grupos de contacto, porque yo conocí a un gran amigo quien despertó mucho más esa curiosidad, que se llama Sixto Paz Wells, ¿no? Y a través de los grupos de contacto, en base a ese programa, con estos seres de extraterrestres, fue como empecé a vivir mi propia experiencia de contacto. Me volví de contactado investigador y de investigador explorador. ¿Cómo empieza su primer contacto? Mi primer contacto directo con estas inteligencias empieza en el año 2008, en el Valle de las Siete Luminarias. Fue un lugar donde nos estaban citando estos seres extraterrestres, y no es como esta famosa luminaria que le llaman la Cíntora, ¿no? Que es un lugar muy salado, ¿no? Que dicen que es ahí un portal dimensional, que es una base subterránea extraterrestre. No, existe otra en donde hemos tenido experiencias, hemos tenido avistamientos que también se han podido fotografiar, y ahí viví dos de las experiencias más fuertes de mi vida, que es tener enfrente a mí un ser extraterrestre y a un ser intraterrestre. No fue de forma física, porque como he mencionado, yo llevo 10 años viviendo la experiencia de contacto extraterrestre. Hay compañeros que llevan 43 años y llevan como 6 o 7 experiencias de contacto físico. Entonces yo todavía me mantengo en una fase de preparación, en un tiempo de preparación, y este enfrentamiento, bueno, que no le llamo enfrentamiento de pelea, sino vivencia con este ser extraterrestre e intraterrestre, se dio de una forma holográfica, aunque parece película, pero estaba materializado enfrente de mí. Muchos de estos, se les puede llamar objetos, que yo no le llamaría objetos sino seres, han sido esferas de plasma. Yeah. Y bueno, todo esto que nos está compartiendo, pues más me da la razón de que se pueden, o sea, precisamente nosotros los conocemos como objetos, pero no lo son. Son una forma de manifestarse. Sí, hay muchas formas de que se manifiestan, ¿no? Estas entidades. Realmente todavía no tenemos la certeza si estas entidades extraterrestres sean físicas o de alguna forma se estén presentando en una forma psíquica, ¿no? Y nosotros, como creamos la realidad como seres humanos, porque lo creemos, lo materializamos, que es una de las leyes universales, ¿no? El creer es crear. Por eso nosotros podemos ver que esto existe, este micrófono existe aquí en mi presencia, porque creo que fue diseñado para una función y está existiendo en mi cerebro porque así fui enseñado, ¿no? Entonces me parece que el tema extraterrestre es de igual forma. Se pueden manifestar de una forma holográfica, estos seres extraterrestres se pueden manifestar como seres de luz, energéticos, tal vez tienen otras formas u otras características, porque sabemos que existen diferentes tipos de razas, pero para que nosotros no les tengamos miedos, ellos se mimetizan parecidos a nosotros, porque nosotros podemos caer en un pánico porque es algo totalmente diferente a nosotros, pero ellos tienen una capacidad de alguna forma psíquica, que también lo podemos interpretar por muchos investigadores, que es cómo se crea la realidad de nuestra mente. Entonces nosotros desarrollamos una capacidad intelectual muy corta, ¿no? Casi un 10% de nuestra capacidad mental, ¿no? Entonces, si estos seres extraterrestres pueden desarrollar más del 90% de su capacidad psíquica, entonces ellos pueden hacernos creer lo que ellos quieren. Por eso es tan importante corroborar, sentir, percibir, direccionar cuál es el sentido, con quién estamos contactando y hacia dónde nos va a llevar, a un aspecto positivo o a una manipulación. Por eso fue muy curioso esta mesa de debate que realizamos el 20 de mayo, gracias a Luis Ramírez Reyes, que él se inspiró en esta pregunta: contacto, conspiración o salvación. Ya durante muchos años hemos visto los puntitos en el cielo, han existido pues los famosos cazaovnis, hoy llamados Skywatchers. Hay muchos contactados o muchas personas que asumen el contacto, pero también se convierte en un monólogo, o a veces en que todo lo que se observa en el cielo es una nave extraterrestre. Y no, me parece que hay que cuestionar, hay que enfocar
hacia dónde se dirige todo esto y de qué nos va a servir en la vida diaria. Fíjese que ahorita que comentó esto del debate del día 20 de mayo, fíjese que a mí me pasó algo muy curioso estando en la conferencia. Yo grabé 2 videos. El segundo, en el primer video, muy tranquilo, yo estuve viendo el ambiente, pero me llamó mucho la atención en el segundo video, cuando las personas estaban haciéndoles las preguntas a ustedes, estaban apareciendo muchos ojos. Y me hubiera gustado compartirlo, pero creo que estas entidades no permitieron que se compartiera, porque al querer guardar este video me marcó error y ya no me dejó guardar. Uy, es una lástima. Pero creo que pues es una manera ellos de manifestar cuando desean verse, o sea que entidades que se vean. Sí, son entidades. Bueno, hay que totalmente diferenciar que los orbs no son seres extraterrestres, son entidades energéticas. De alguna forma muchos investigadores los han asumido como inteligencias energéticas, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una evidencia ahí en la Cueva del Sol, ahí en el Iztaccíhuatl, cómo se generan estas entidades dentro de la cueva y están interactuando con nosotros. Hay esa grabación. Y bueno, me parece que en el mundo también hay muchos investigadores muy específicos de los orbs, y los orbs se pueden grabar, se pueden filmar incluso de diferentes colores, de diferentes manifestaciones. Uno les hace los acercamientos, incluso se pueden encontrar hasta rostros, ¿no? Entonces, sí habría que diferenciar entre lo extraterrestre, lo psíquico, lo paranormal, que siempre está bien ligado a todos estos temas. Sí, sin duda siempre lo hemos relacionado de alguna manera. ¿Tienes una pregunta, Juan? Sí, de toda tu experiencia, de repente las personas son o somos muy incrédulas, especialmente respecto a lo que refieres, a no ser que lo podamos ver, lo podamos tocar, es cuando decimos, sí existe. ¿Cómo puedes decirle a las personas, a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, de seguirnos, explicar esta relación o esta comunicación que tú has tenido con estos seres? Porque de repente es difícil de creer que una persona pueda tener esta comunicación y que no es quizá algo muy común con el resto de las personas, investigadores o personas que hayan sido testigos, o simplemente que les toque esa experiencia, ¿no? De repente sí es algo difícil como de pensar, bueno, es que es casi como decir, no, pues es que casi es mi vecino, yo le hablo y pues puede venir, o nos podemos ver, o no sé, ¿cómo puedes explicar esta parte de relación en base a tu experiencia? Sí, bueno, al menos el tipo de relación que existe con estos seres es más que nada de información. Y aquí sí vendríamos a separar y a comprender 2 aspectos distintos. Uno, que sería el aspecto de creer, y el tema extraterrestre, o por lo menos el mensaje que yo tengo entendido, no tiene que creerse, se tiene que sustentar en el aspecto cognitivo, porque ya no estábamos hablando de que a ellos les interese mostrarse, porque entonces ya se hubieran mostrado. Eso es una base muy específica. Primeramente porque no estamos preparados. No estamos preparados porque hemos sido inducidos también a que no tenemos un recuerdo de quiénes somos, de dónde venimos. Entonces prácticamente sería como explicarle a un niño cómo ha nacido, ¿no? Es como también a los niños pequeñitos, ¿no? Cómo se les tiene que explicar cuál es el proceso de haber llegado al mundo. Y bueno, hay que adaptarse a su edad, hay que llevar un proceso y después hablarle con la realidad. Pero ahí no le estamos mostrando algo físico, o sea, le estamos informando algo cognitivo. Entonces, al menos dentro de mi experiencia de contacto, me parece que lo más importante es el aspecto cognitivo, no intelectual, porque entonces sí meteríamos mucho conflicto, ¿no?, en la demostración, ¿no? Pero sí podemos demostrarnos que podemos ser entidades creativas y menos destructivas. Entonces, no es que sea que los extraterrestres vengan a decirnos de tan lejos que tenemos que abrazar un arbolito, que tenemos que amar a la madre tierra, sino que hemos olvidado una identidad
¿no? Del por qué estamos aquí en la Tierra, por qué, de alguna forma, si ellos nos han dicho que somos un experimento genético, bueno, ¿cómo podemos demostrarlo? Y eso no se demuestra con algo físico, porque incluso estaba hablando hace un momento de la física cuántica, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar al mundo nuestros pensamientos? No se puede, pero los resultados sí. Entonces, el mensaje sustentado es que la información que nos den aplicada tenga un aspecto concreto en una creación de realidad por beneficio de un bien común, ¿no? Que de alguna forma, sí, en información ellos han tenido una intervención directa o indirecta que nos ha venido afectando, pero psicológicamente, o sea, si lo tuviéramos que ver desde un aspecto psicológico, es como si hubiéramos perdido nuestra memoria, es como si tuviésemos un problema familiar y teníamos un conflicto interno que nos ha bloqueado la memoria, y entonces nos conduce a tener una característica, una actitud diferente a la que deberíamos de ser en ese bien común. Pero todo eso no es demostrativo con un efecto físico, porque vuelvo a mencionar, ¿de qué serviría tener un instrumento, un artefacto, si ya se ha demostrado que se ha recuperado tecnología extraterrestre y no sirve para un bien común? Entonces me parece que el mensaje más propositivo y de alternativa es el cognitivo, para poder crear realidades que sean en beneficio de la humanidad. Me parece que va por ahí más el mensaje que mostrar un tornillo de una nave, ¿no? Bueno, aquí también, por aquí ya casi para concluir, ya estamos a punto de salir del aire. ¿Ya leyeron el libro La panza del Teposteco? Nos dice Armando Márquez. Lo he escuchado, pero no lo he encontrado. Bueno, a ver si Armando nos da. Si nos dice el dato, como y también nos pregunta Armando Márquez, que siempre va a ser lo que siempre nos vamos a topar en todos lados. En tu caso, Leobardo, aquí dice Amado Márquez también, ¿qué pruebas puedes presentar para que le pueda creer que es un contactado? Bueno, primeramente no trato de convencer a nadie, por eso me vuelvo a mencionar, no es un aspecto de creer, no es un aspecto de creer. Es de alguna forma, si yo digo que he tenido el contacto, lo puedo sustentar con algunas fotografías, pero me parece que lo que podemos sustentar es hilando todas estas informaciones científicas que nos dan la dirección de que si estos seres nos vienen dando una información, la propia ciencia, los propios arqueólogos, la propia ciencia dura que ha dudado, ¿no? Incluso de los términos de conciencia de la mente, mucho más del concepto espiritual, que es la conciencia. Te puedo decir un caso rapidísimo. ¿Qué es el caso de Jacobo Greenberg? Un gran neurólogo de las neurociencias que desapareció curiosamente en el Valle Sagrado de Tepoztlán por acceder a esos secretos de la mente. Y Tepoztlán es un lugar de punto de contacto. Él habla precisamente también de ese contacto con seres de las estrellas, pero a él precisamente yo me baso mucho en su legado, que no hay demostración física, hay demostración en acción. Me parece que es lo más importante que debe de ser humano, y esa es la misión, me parece la misión más sagrada del ser humano, que podamos ser propositivos, constructivos, y dejar de ser totalmente destructivos, porque eso es lo que estamos haciendo ante también una conspiración que tal vez ese sea tema para otra charla. Pues sí, exactamente, nos vamos a quedar con muchas cosas en el tintero con Leobardo Peña, investigador. Ya por aquí ojalá nos traigas pronto tu libro. Gracias. Leobardo. Y pues redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde próximamente vas a dar conferencias? Bueno, en el Leobardo Peña, _ovnis conciencia, también en Enigmas 360 grados, que es un proyecto también de investigación que ojalá también se lleve a cabo para la televisión. Ya estamos trabajando para ello, haciendo cápsulas, haciendo investigaciones de diferentes puntos de aquí de México. Y bueno, el proyecto del libro todavía está trabajándose, estoy trabajando duro en ello, igual con el libro también de Tepoztlán, y voy a tener una conferencia, taller, van a ser una serie de enseñanzas ancestrales y de algunas experiencias de contacto que nos han venido enseñando estos seres extraterrestres que se pueden aplicar a la vida diaria. Y esto se va a dar en el centro Armós, todo eso lo pueden encontrar en Facebook, Leobardo Peña Ovnis Conciencia. Se va a llevar a cabo el sábado 24 de junio a las 6 de la tarde, me parece que está programado, y ahí vamos a contar con casi 4 horas de material,
y de actividades, para que nosotros realmente si lo estamos llevando al sustento, pues tenga una aplicación, más que nada. Yo creo que la acción es más que el sustento, que un tornillo de una nave. Bueno, afortunadamente tuvimos mucha movilización en Facebook, hubo mucha gente conectada. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Por ahí veo a Mónica El Quintero, Nieves Ebaín, está nuestro amigo de Voces del Más Allá, Héctor Fuentes Reyes, por ahí anda Verónica Amador también, Abigail Mendoza, pues varios compañeros ahorita nos estuvieron viendo, Amado Márquez también. Desde Los Ángeles, desde California, Javi Dodge también. Ever Perla, Said Hernández también tenemos. Benito Pérez también desde Coacalco, un saludo a toda la gente, Ale, que también anda por aquí, nos está viendo. Pues bueno, hubo mucha movilidad afortunadamente. Victoria Lux, muchas gracias por estarnos viendo, amiga, te mando un saludo, un abrazo, muchas gracias. Pues a toda la gente que nos estuve oyendo a través de Lalo Tiempo Radio, La Diferencia en la Radio, toda la gente que estuvo conectada aquí a Facebook Live, muy Frías también se acaba de conectar, hola, muchas gracias también a todos. Y pues Leobardo de la Peña, un último mensaje a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live y a los que nos están escuchando a través de Lalo Tiempo Radio. Bueno, pues a todo el equipo, muchísimas gracias por esta invitación. Y nuevamente pues la premisa de siempre, que no crean en estos temas, se tienen que investigar primero, que de alguna forma si tienen la oportunidad de ser investigadores de campo, van a encontrar sorpresas maravillosas y sobre todo que nadie tiene la verdad, pero cada uno puede encontrar su propia certeza y eso es lo más importante. No crean en estos temas, hay que investigarlos, hay que sustentarlos, pero dentro del sustento pues tiene que ser de algún aspecto que pueda tener por finalidad un bien común, y yo creo que eso es el mensaje que podríamos quedarnos. Y una vez que ya estás allá arriba, ser humilde también, ¿no? Exactamente. La humildad, porque desafortunadamente vemos que, no vamos a decir nombres, pero prevalece mucho la soberbia, la yo esto, yo acá, yo allá, y pues pierden piso, y pues bueno, ahí es a donde vienen las situaciones. Pero muchas gracias nuevamente, Leobardo Peña, muchas gracias, Odette Silva, gracias. Juan Masivar. Bueno, vino Jessica por acá, pero bueno, a todos muchas gracias por haber estado conectados. Vamos a escuchar la próxima semana aquí otra vez en Sin Miedo a lo Desconocido, y obviamente lunes, martes, miércoles y jueves a través de netchannel.tv. Y pues bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo con Leobardo Peña, para posteriormente volverla a invitar y que nos traiga más evidencias, porque lo repito, es un hombre de cambio, realmente estás constantemente dando de vueltas, trayendo cosas nuevas, en fin. Muy enriquecedor en la entrevista. Leobardo Peña, muchas gracias. Y pues no se despeguen, seguimos aquí con música a través de Lalo Tiempo Radio, La Diferencia en la Radio. Ya son las 19 horas con 6 minutos, pasamos un poquito, pero bueno, valió la pena aquí la plática con Leobardo Peña. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos aquí la próxima semana. Yo soy su amigo Jaguar. Pues que descansen y tengan un muy excelente fin de semana.